Hoy les voy a hablar de lo que es Alemania anteriormente y lo que es actualmente. Empecemos con la Edad de Piedra, que se dio en los cazadores y agrícolas, que eran las culturas más avanzadas del suroeste asiático. Convivieron e hicieron las chozas, conocían la cerámica y hacían intercambio de piedras preciosas. Para la Edad de Bronce, que se dio en 2500 a.C., comenzó en el centro de Alemania, Bohemia y Australia. El conocimiento de la aleación de cobre y el estaño adquirido de los pueblos del Mediterráneo. Para el tercero, que es el periodo de las grandes migraciones que se dio en el siglo III, es el surgimiento de un gran número de tribus germánicas del oeste, que eran los alemanes, los francos, los sajones, los brisones. Estas migraciones se extendió por varios siglos. Para la época medieval, el nuevo rey Carlomagno consolidó la monarquía en este pueblo e inició un rápido avance hacia la buena parte de los territorios de Europa Occidental. Sajonia y Boheria, los dos estados más organizados de Germania, cayeron bajo su yugo. Su autoridad fue confirmada al ser coronado emperador en el año 800 en Roma y siendo máxima autoridad. La ciudad de Aquisgrán se convirtió en la capital imperial de su hijo Pío, heredero Pío, pero su débil figura provocó el inicio del declive culminado con la participación imperial de los sucesos del Tratado de Verdún, Tratado de Mersenne. Para el Imperio Alemán se funda el 18 de enero de 1871 tras las victorias de Prusia y se unifica con los estados alemanes de Prusia. Se convierte como el canciller Otto, lo cual unificó mucho tanto en la economía política como en lo militar. Alemania nazi, el Tercer Reich, fue en el Alemania duró 12 años desde 1833 hasta 1945. La adversidad de los partidos de izquierda y derecha fueron apoyados por los líderes. El 30 de enero de 1933, Adolfo Hitler fue nombrado como jefe de gobierno. Durante la Guerra Fría, colocó el muro de Berlín y perduró 4 décadas. A pesar de ser uno de los países derrotados de la guerra, inició su recuperación en 1950 y se colocó en la tercera potencia en la economía a nivel mundial. Como partidos, tenemos que tener el Partido Socialdemócrata de Alemania, Unión Demócrata Cristiana, el Partido Demócrata Libre y la Alternativa para Alemania. Y ahora les hablaré de Suiza. En la antigüedad estaría poblada por los celtas, tribus, hasta que llegaron los romanos y se alojaron en las tierras que se creían ciudades como Basel, Zúrich, Ginebra y Schur. Poco tiempo después los romanos perdieron territorios frente a las tribus germánicas en el siglo V. Dominaban por completo Suiza y posaría al Sacro Imperio Germánico. En 1291, Uri-Schwich y Ultenwelt firman el Pacto Federal para luchar la tiranía de Habsburgo. Entre varios conflictos armados que haría temblar la fuerte unión de la Confederación y terminar con la paz de Westfalia, que pondrían fin a la Guerra de los 30 años y así con un país independiente del Sacro Imperio Romano Germánico. En 1798, Napoleón entra a Suiza e impone una nueva confederación, lo cual el país lo implica en una guerra entre federales y centralistas. Y así Napoleón fue obligado a hacer la paz en 1803 con la Acta de Mediación. Finalmente, en la derrota de Napoleón y la celebración del Congreso de Viena en 1815 y se reconoce la posición neutral de Suiza. Para 1874, su reforma, la Constitución para reformar el poder federal, y a partir de ahí, Suiza ha mantenido una posición neutral.
Como sistema político, Suiza otorga gran importancia a la participación ciudadana, que expresa a través del federalismo y de la democracia directa. Como partidos, tenemos el partido directo. Y ya para finalizar, haré una breve historia de lo que ha sido Estados Unidos desde sus inicios hasta la actualidad. Todo empezó con la llegada de Colón el 12 de octubre, lo cual fue la conquista española. Tenemos en cuenta que la conquista tomó territorios como el Caribe, Centroamérica, Sudamérica y Norte de América, que los países actualmente son llamados Florida, Alabama, Mississippi, Texas, Nuevo México, California, Oregón, Washington y Alaska. Para el siglo XVI y XVII, el territorio es colonizado por los españoles. También franceses, los británicos, los suecos y los holandeses. A partir entre las fechas de 1774 y entre 1775, Reino Unido impone una serie de medidas para limitar la economía de las colonias, lo cual provocó una guerra de las 13 colonias. Y como tal, el 4 de julio se declara la independencia de Estados Unidos, que es una fecha memorable actualmente. Posteriormente continúa con la guerra civil que se dio en el siglo XIX, que fue el tema de la esclavitud, se divide entre norte y sur. Como lado norte encontramos una mano libre abundante, pero en el sur estaban totalmente con la idea de que fueran esclavos. Totalmente llegó Abraham Lincoln, que fue presidente de los Estados Unidos, y cambió esta ideología. Y para terminar, tenemos la Guerra Fría, que fue donde Washington y Moscú consolidan la división del mundo con dos esferas de la influencia que lo fortalecen. Como sistema político de Estados Unidos, tenemos que es una república federal, constitucional, y su forma de gobierno es sistema federal. Como partidos importantes tenemos que dos, es el republicano y el demócrata.